las tengan después disponibles en las plataformas que ya hemos señalado. Eh, el tema de hoy día, ¿no es cierto?, es un tema bastante básico para la acupuntura, porque vamos a ver aspectos bien simples, digamos, conceptos, definiciones. En realidad es lo más simple que podemos ver de temas en agricultura, ya que necesitamos, ¿no es cierto?, dar un piso, una base, ¿no es cierto?, un sustrato para después ir avanzando en temas un poco más complejos, de tal manera que se entienda cuál es el sentido, cuál es el fin, ¿no es cierto?, y los propósitos que tiene la agricultura en los lugares donde se practica. La acupuntura no solamente uno tiene que asociarla a aspectos industriales, como la salmonicultura, por ejemplo, o como el cultivo de camarón en Ecuador, en el mundo, porque también hay una acupuntura que se llama acupuntura digamos, una acupuntura social, ¿no es cierto? Una acupuntura de sustentabilidad, que viene a resolver problemas de carencia, digamos, en, en los lugares donde existe pobreza, ¿no es cierto? Donde hay una fuerte cantidad de personas que viven en lugares rurales, ¿no es cierto? Lugares que están de alguna manera aislados, aislados, digamos, en términos económicos, no les llega el desarrollo de esos lugares, ¿no es cierto? Y hay una carencia importante de proteína en esos lugares. Entonces, para aquellos lugares, y eso se da mucho, por ejemplo, en Centroamérica, se da mucho en Asia, se da mucho en África. Entonces, la acupuntura no solamente es una actividad económica, industrial, donde hay grandes capitales invertidos, que sí los hay, ¿no es cierto? Pero también es una actividad muy social, ¿no es cierto? Una acupuntura donde tiene un componente comunitario muy importante. Por lo tanto, no se queden solamente con la imagen de esa acupuntura potente, grande, donde hay grandes consorcios invirtiendo dinero. Es mucho más allá que eso. Entonces, incluso más, estos proyectos perfectamente pueden ser aplicados a zonas rurales, a zonas aisladas, o zonas, digamos, que no son las grandes urbes ni las grandes capitales, ¿no es cierto?, en Chile. En el sur de Chile puede ser perfectamente desarrollado un proyecto de esta magnitud. En Ovalle, interior de la cuarta región, interior de la tercera región, incluso interior de nuestra región, también es factible desarrollar estos proyectos con las comunidades que allí habitan. Sin ir más lejos, en Machuca, ¿no es cierto?, un pueblo que está al interior de la región, se estuvo desarrollando junto con la municipalidad de la localidad, se estuvo desarrollando un proyecto de cultivo de truchas, ¿no es cierto?, y donde se involucraba a la comunidad. Entonces, evidentemente que la acupuntura no solamente, como insisto y repito, ¿no es cierto?, la acupuntura que se ve en televisión o que sale, que cuando ustedes la googlean, ¿no es cierto?, aparecen grandes equipamientos, grandes inversiones. También hay una acupuntura rural, hay una acupuntura que es social, entonces también hay que poner un punto de atención en eso. Donde hay agua y esa agua cumpla con algunos requisitos, ¿no es cierto?, es factible criar animales. Entonces, la clase de hoy se estructura básicamente en entender qué es la acupuntura, ¿no es cierto? Vamos a tener algunas definiciones, clasificaciones, cómo está ido evolucionando, la importancia social y económica que tiene en Chile y en otros lugares también, y cuáles son las tendencias futuras, hacia dónde apuntar, ¿ya? Entonces, en ese contexto, ¿no es cierto?, pues vamos a estructurar los contenidos o están estructurados los contenidos de esta sesión, de modo que después de esta clase, ¿no es cierto?, seamos capaces de definir la actividad, saber cuáles son las definiciones más importantes respecto a eso, cómo se clasifican de acuerdo a una serie de criterios que lo vamos a ir desarrollando a la medida que avance la clase. ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Algún comentario? Bien, seguimos. Una de las cosas que me interesa, ¿no es cierto?, es que ir trabajando con usted, entonces yo les pregunto, ¿qué es la acupuntura? Si tiene alguien alguna idea de lo que es la acupuntura, ¿qué elementos
conlleva como tal la acuicultura. Me gustaría recibir opiniones al respecto de eso. ¿Hay algún comentario? No hay nada. ¿O están durmiendo todavía? Fomentar la producción ¿Ya? ¿De qué cosa? de los peces, de la vida marina. Ya. Es un buen elemento que has tocado ahí, aumentar la producción. Efectivamente tiene un componente productivo, ¿no es cierto? Eh, Ahí la corrección que te podría hacer de peces, porque es mucho más amplio que peces, y es mucho más amplio que marinos, ¿ya? Entonces, evidentemente, pero hay conceptos en esa opinión, ¿no es cierto?, que son interesantes, aumentar la producción. Ese es un elemento que es positivo dentro de esto, de comprender, digamos, qué es la acuicultura. ¿Hay alguna otra opinión? Bueno, como no hay más opiniones, ¿no es cierto?, aquí hay una nube una nube de palabras, ¿no es cierto?, donde uno puede observar una serie de, bueno, valga la redundancia, ¿no es cierto?, de palabras que vienen a constituir lo que podría ser una definición. Tenemos, ¿no es cierto?, algunos conceptos como cría, tenemos moluscos, ¿no es cierto?, tenemos crustáceos, tenemos peces, tenemos plantas acuáticas, organismos, aumentar, un poco lo que decía la compañera en el sentido de incrementar la producción, siembra, otro concepto importante, ¿no es cierto? Qué sé yo, el hombre involucrado ahí en ese proceso, cultivo, ¿cierto? Depredadores, alimentación, tenemos operaciones, tenemos ahí por ahí otro concepto, si se me escapa algo por ahí, eh, bueno, evidentemente no sé si lo mencioné, pero también están los peces, ¿no es cierto? Entonces, todas esas palabras que están señaladas ahí vienen a constituir, a, a conformar, ¿no es cierto?, la definición de lo que es agricultura. Es todo eso, en la cría, ¿no es cierto? O mejor dicho, vamos a la definición formal, y aquí tenemos una definición más académica, ¿no es cierto?, de la FAO y de la Comisión Europea de Agricultura, y que define a esta actividad como el cultivo de organismos acuáticos, ¿no es cierto?, incluyendo peces, moluscos, crustáceos y plantas acuáticas, es decir, como ustedes pueden ver, es mucho más amplio que peces solamente. También ahí entre plantas acuáticas están las macro y las microalgas. Dentro de los crustáceos tenemos las langostas, ¿no es cierto? Tenemos camarones, las jaivas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿de qué forma el hombre participa? Bueno, el hombre interviene, ¿no es cierto?, en este proceso de cría, de producción de estos organismos que he visto anteriormente. ¿Para qué? Para aumentar la producción, para, qué sé yo, generar nuevos individuos, ¿no es cierto?, para realizar algunas tareas como la siembra, la alimentación, la protección frente a los predadores, eh, para, en el fondo, cuidar, ¿no es cierto?, los organismos hasta que lleguen a un tamaño apropiado que lo dará el mercado, si es que es para venta, ¿no es cierto?, o lo dará definitivamente las necesidades que pudiera tener la comunidad respectiva. Entonces, ¿hasta cuándo se cultiva? Hasta que se cumplan esos objetivos, para que dar respuesta, ¿no es cierto?, al objetivo central que es la agricultura, que es aumentar la producción, realizando ciertas operaciones que ahí están señaladas. Hay muchas más que la siembra, la alimentación, protección, qué sé yo, el control de enfermedades, el control digamos, de parámetros físicos y químicos del agua, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de operaciones que se realizan
en pos de conseguir producciones, ya sea que estén apuntando a un mercado determinado o bien a una comunidad para satisfacer, como digo, las necesidades de proteína. Entonces, en el fondo, lo que es la acuicultura es el cultivo, ¿no es cierto?, la cría de animales acuáticos, digo, no marinos ni dulce acuícola, porque el ambiente donde se desarrolla el cultivo es más allá de estos dos ambientes que dulce acuícola generalmente está asociado con ríos y lagos, ¿no es cierto?, y marino, bueno, el mar en general, ¿no es cierto? También hay mezclas de aguas, como estas aguas mixualinas o en zonas de estuario, donde se produce también acuicultura y de muy buena calidad, ¿no es cierto? Cuando ocurren mezclas de agua dulce con agua salada, sobre todo las desembocaduras de grandes ríos, ¿no es cierto? Esas son zonas muy ricas, muy productivas, son áreas donde se reclutan muchos organismos, es decir, organismos que vienen, que crecen, se reproducen ahí y después salen como organismos ya preadultos, juveniles, a crecer en el mar o en el agua dulce, donde sea su hábitat habitual. Entonces, hay diferentes ambientes donde se desarrolla la acuicultura con diferentes organismos. ¿Algún comentario al respecto? Bueno, pero aquí hay otras definiciones, podemos encontrar una serie de definiciones si uno revisa internet o revisa qué sé yo, la bibliografía, uno podrá encontrar otras definiciones, otras clasificaciones, pero quedémonos con la anterior, la de la FAO, que es el organismo, digamos, principal en términos de la estadística, en términos digamos, de dar valores oficiales respecto al desarrollo de la agricultura de los diferentes países. Ya les mostraré el anuario estadístico de la FAO, que es un referente para, digamos, para buscar información respecto a producciones por países, por continentes, grupos de organismos, etcétera, etcétera. Otra definición es el conjunto de técnicas y actividades para la cría en cautividad de organismos acuáticos, ya sean plantas o animales, en agua dulce, salobre, ¿no es cierto?, lagos mixolinas, salobre o salada. ¿Cuál es el objetivo de la acuicultura? Tiene como finalidad el control de la totalidad o parte del ciclo de los animales o vegetales acuáticos. El control se ejerce tanto sobre las especies como sobre el medio de cultivo y pretende cubrir las demandas alimenticias de una población mundial en crecimiento y con los recursos naturales limitados. Bueno, es un objetivo grande, ¿no es cierto?, que incluso hace muchos años atrás se habló sobre la revolución azul, que venía de alguna u otra forma a satisfacer las demandas de alimentación que tenía la población, que cada vez crecía más. Entonces, muchos encontraron o creían, ¿no es cierto?, que la solución del hambre en el mundo iba a ser resuelta por la agricultura. Incluso algunos primer ministros de Inglaterra por ahí que se atrevió a mencionar, ¿no es cierto?, que gran parte de la alimentación mundial iba a venir de producción en agricultura. Entonces, siempre se ha creído, ¿no es cierto?, como objetivo central de esta actividad que venía a satisfacer necesidades de alimentación en una población cada vez en crecimiento y carente de alimentos de buena calidad. Pero no ha sido tan así, ¿no es cierto? Porque evidentemente que hay intereses de tipo comercial, ¿no es cierto? Hay fuertes intereses de consorcios internacionales que la verdad que no tienen un componente social. Es cierto que producen alimentos, digamos, para venderlos, pero son a los mercados ricos. En realidad, ese es básicamente el incentivo, ¿no es cierto? Una actividad económica, rentable, lucrativa, no para satisfacer necesidades alimenticias o sociales de la población. Ese es un objetivo de la agricultura, digamos, de esta agricultura industrial, pero también hay otras líneas que son más sociales y que ya las mencioné cuando partimos con la clase, ¿no es cierto? Entonces, claro, efectivamente, son diferentes los medios donde se desarrolla la agricultura, hay el control tanto sobre los organismos y el control también sobre los parámetros que van determinando que el animal sobreviva o esté en buenas condiciones.
en un lugar que es confinado. Por lo tanto, eso es súper importante lo que plantea el objetivo sobre, al decir que hay un control sobre la especie y también sobre el medio cultivo. Recuerden ustedes que son organismos que desarrollan, que crecen en cautividad, por lo tanto ellos no tienen las condiciones que tienen los organismos salvajes, es decir, ellos no pueden, si hay una falla en la calidad del agua, por ejemplo, déficit de oxígeno, por mencionar alguno, o acumulación de elementos de metabolitos, por ejemplo, de amonio, ellos no pueden escapar, están confinados, ¿no es cierto?, a un estanque cultivo, o una balsa jaula, están confinados definitivamente. Entonces, ellos no pueden salir de ahí. Por lo tanto, el control sobre el medio donde se desarrollan los animales es fundamental. Y ahí ahí está el biólogo marino, ¿no es cierto?, el ingeniero en agricultura, que tendrá que resolver esas problemáticas que pudieran surgir en el transcurso del cultivo. Ahora, esto tiene mucha similitud, ¿no es cierto?, la acuicultura con la agricultura y con la ganadería. De hecho, digamos, los principios, la base es similar. Hay que, ¿no es cierto?, tener organismos reproductores que después darán origen, ¿no es cierto?, a crías. En el caso específico nuestro vamos a utilizar un concepto que se llama semilla, los organismos que nazcan, digamos, en condiciones controladas. Después estos van a tener que crecer, lo mismo que en la agricultura, ¿no es cierto?, lo mismo que en la ganadería. Tendrá que tener, los animales tendrán sus vacunas, en este caso los animales, los peces o los crustáceos, digamos, van a tener que tener condiciones para controlar enfermedades. En peces podrían vacunarse, no así en crustáceos, que no tienen las inmunoglobulinas, por lo tanto, no tienen el mecanismo inmunológico que pueden tener los peces o que tienen los vertebrados, en el caso nuestro también. Entonces, se buscarán mecanismos para el control de enfermedades, lo mismo que en la ganadería, lo mismo que en la agricultura. Y después, simplemente, estos organismos crecen hasta un tamaño adecuado, comercial, ¿no es cierto?, o el tamaño que uno desee, y después esto se vende. Entonces, evidentemente que hay una similitud entre las actividades agrícolas, ganaderas y la acuicultura. De hecho, cabe dentro de lo que es la zootecnia, ¿no es cierto?, que es la tecnología aplicada a la actividad animal, en este caso específico digamos, cuando hablamos de animales, porque recuerden y no pierdan nunca de vista que también hay plantas acuáticas que se cultivan, tanto macroalgas como microalgas, ¿ya? Eso es importante tenerlo presente. ¿Hay algún comentario hasta el momento o estamos seguimos? Profe, tengo una pregunta. Sí, adelante, si me interesa escucharlo a usted. Que si es que la acuicultura ocupa más o menos recursos que la ganadería. Ese es un elemento bien importante. Esto va a depender evidentemente del tipo de cultivo o el tipo de acuicultura que hagamos. Yo les mencionaba a ustedes que la acuicultura industrial requiere de grandes cantidades de recursos, recursos económicos, recursos humanos, etcétera, etcétera. En el caso de la acuicultura más social, requiere básicamente incluso solamente el trabajo de la comunidad y la organización que ella puede tener. Y en ese caso se requieren muy pocos recursos. Pero evidentemente que cuando hablamos de recursos, también estamos hablando, ¿no es cierto?, que la agricultura requiere grandes extensiones de terreno. Ya ese es un recurso, el recurso tierra, ¿no es cierto? En el caso de agricultura, habría necesidades de recursos hídricos, agua. Entonces, dependiendo de la magnitud del proyecto, requerirán, ¿no es cierto?, qué tan intensivo es la producción, va a requerir más o menos recursos. Entonces, así a grandes rasgos, uno no podría decir que la agricultura o la acuicultura, ¿no es cierto?, requiere más o menos recursos una que otra, porque depende de la magnitud del proyecto, de qué especie se cultiva. Por ejemplo, el cultivo de tilapias y carpas es un cultivo muy barato, por decirlo de alguna manera, a pesar de que requiere estanques, ¿no es cierto? Pero el animal crece rápidamente, tiene una variedad de ítems alimentarios, no requiere mucho cuidado, se cría prácticamente solo y se dan tremendas producciones, ¿no es cierto?, de tilapias y carpas.
y además son los peces principales para proyectos de tipo sociales, rurales, pero también hay una acuicultura comercial, digamos, basada en tilapias y carpas, entonces, y con grandes proyectos, con tremenda infraestructura, entonces, evidentemente que eso va a depender, digamos, del tipo de proyecto que se esté desarrollando, la magnitud del proyecto, digamos, y al mercado que apunte. Lo mismo en la agricultura se requieren grandes extensiones para producir, digamos, determinados vegetales, pero también se requieren pequeñas extensiones de terreno cuando se produce determinado tipo de vegetal. Entonces, es relativo, la calidad de la tierra, por ejemplo, a lo mejor hay que mejorarla, se va a requerir una buena cantidad de recursos, en este caso fertilizantes, para dar respuesta a las necesidades que tiene el vegetal que se está cultivando. Entonces, es relativo cuál ocupa más o menos recursos, porque va a depender evidentemente del tipo de proyecto. Si hacemos proyectos de gran magnitud, evidentemente que a mí me dicen qué es lo que necesita más. Va a necesitar la agricultura, evidentemente, porque vamos a necesitar sistemas de aireación, sistemas de desagüe, vamos a necesitar, ¿no es cierto?, la construcción de estanques o alzas jaulas, vamos a necesitar a lo mejor, evidentemente, que semilla, peces, ¿no es cierto?, que hay que comprarlo, vamos a necesitar personal profesionales, que se encarguen de las operaciones del cultivo. Entonces, eso va a ser relativo en función de la magnitud del proyecto. Y como yo les decía, hubo proyectos muy sociales, muy baratos, ¿no es cierto?, como el que se hizo en una oportunidad en Machuca, al interior de acá de la región, donde la misma comunidad colaboraba. Los restos de la actividad agrícola que tenían ellos se utilizaban para la formulación y la formulación de alimentos. Entonces, era todo un ciclo, digamos, social muy virtuoso que dio bastantes resultados. Después, bueno, vino unos problemas de inundaciones, el invierno boliviano, ¿cierto? Y arrasó con todas las instalaciones, pero bueno, esa es una eventualidad. Pero como les digo, la cantidad de recursos que se pueda requerir va a depender efectivamente de la magnitud del proyecto y cuál sea el sentido que se le quiere dar al proyecto de producción de organismos, ¿ya? Sí, profe, ya entendí. ¿Alguna otra consulta? ¿No? ¿No? Bueno, cuando se escucha, bueno, puede ser, de repente ustedes van a escuchar como en la norte utiliza, me parece, acuacultura, y nosotros siempre acá en Antofagasta, digamos, desde cuando se creó la carrera en la Universidad de Chile, ingeniería en acuicultura, ha sido acuicultura. Es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? El cultivo acuático, cultivo de organismos acuáticos, solo que los orígenes de la palabra parece que difieren, uno en latín y el otro es a ver, un origen es griego y el otro latino, no recuerdo bien, pero es básicamente lo mismo. En la literatura ustedes pueden encontrar también acuacultura o acuicultura. Lo importante, ¿no es cierto?, es entender el concepto a lo que se refiere. Y esta actividad, en realidad es bastante antigua, no es una actividad nueva que la estén descubriendo de aquí a 30 años atrás, o 50 años atrás, ni 100 años atrás. Ya en el año 3500 a.C. ya se habían hecho algunos intentos, hay algunos reportes respecto a la crianza de col. Col es la lisa, la común lisa que ustedes pueden encontrar en los mercados, y lo mismo carpa. Después, en el año 2050, ¿no es cierto? Esto antes de Cristo, ¿no es cierto? En Egipto también hay reportes de cultivo de tilapia en estanques, para que ustedes vayan viendo, digamos, con qué antigüedad ya estamos hablando de la cría de organismos acuáticos. Después, en el año 475, también hay algunos, en China, ¿no es cierto? También hay algunos, está el primer tratado de cultivo de carpas por Fan Li. Ustedes saben que se organizaban en familia, en grupo, ¿no es cierto? Bueno, en China ya había alguna información bibliográfica, digamos, un tratado sobre cómo criar carpas en estanque. Entonces, esto no va a dar esto así avanzando hacia la era moderna, ¿no es cierto? En el año 160, en Nápoles se establecen los primeros parques
ostrícolas, es decir, el cultivo de ostras, y así se va avanzando en el Imperio Romano. Después del año 0 al 200 después de Cristo, hay una serie de reportes en cultivos tanto en Grecia como en tanto el Imperio griego, ¿no es cierto?, como romano, y así se avanza hasta algunos hechos que son bien relevantes, como el del siglo XIX, cuando se establece la primera piscifactoría para incubar huevos de trucha y de salmón. Eso es importante porque ya en el siglo XIX ahí ya se está tecnificando, ya se está haciendo un desarrollo mucho más controlado. Al incubar huevos se requieren ciertas condiciones especiales, cierto conocimiento también para poder desarrollar el cultivo de truchas y salmón. Otro hecho importante es que durante la edad, digamos, durante cierto periodo de la historia, ¿no es cierto?, en los monasterios, en las abadías, donde se congregaban y se enclaustraban, ¿no es cierto?, alguna gente asociada con la iglesia, también empezaron a desarrollar ideas, desarrollar cultivo también de algunos organismos acuáticos, básicamente de truchas y de carpas, que esto fue principalmente en Europa, ¿ya? Entonces, esto se fue desarrollando de tal modo que ya en los años 50 se avanza en la reproducción de peces marinos y en los años 70 se inicia la producción industrial de estos peces marinos. Entonces, el desarrollo de la historia de la acuicultura no es una historia nueva, viene, como digo, viene de 3.500 años antes de Cristo, al encontrarse esos primeros vestigios, los primeros antecedentes de la cría de animales en China. Entonces, desde esa parte, desde ese tiempo hasta ahora, los avances han sido realmente sorprendentes en todas las áreas de la acuicultura. Por lo tanto, ahora tenemos una industria consolidada que, como datos anexos, ¿no es cierto?, solamente en Ecuador, país vecino, ¿no es cierto?, cercano acá, es el tercer ingreso de dólares al país. Es decir, dentro de la contribución que hacen todas las actividades productivas del país al PIB, es decir, al Producto Interno Bruto, el cultivo de crustáceos, específicamente camarones, es el tercero. Digamos, digamos, compitiendo con la producción de bananas, de plátano. Evidentemente que el primer producto, digamos, generador de divisas para el país es el petróleo, pero tenemos también ahí metido un área de la agricultura como generador importante de recursos para Ecuador. Ahora en Chile también es importante porque genera una buena cantidad de dinero con la producción básicamente de truchas y salmones. Entonces, donde se practica agricultura, donde se ha desarrollado agricultura, es significativo en términos de los ingresos de divisas que pueden hacer al país sus exportaciones, ¿ya? Entonces el desarrollo en los últimos años de la agricultura ha sido bastante significativo visto desde el punto de vista comercial. Entonces, ya que tenemos definido, digamos, que la acuicultura es la cría de los animales acuáticos, ¿no es cierto?, bajo condiciones controladas, donde el hombre tiene un rol muy importante para controlar tanto el desarrollo de los organismos como también controlar los ambientes donde se desarrolla, hay algunas definiciones, hay algunas clasificaciones. Una, por ejemplo, la acuicultura según el hábitat. Yo le había mencionado que no solamente es el ambiente marino el que aloja, ¿no es cierto?, esta actividad, también hay acuicultura continental, hay acuicultura estuarina y hay acuicultura marina, lógicamente. Entonces, cada uno en su ambiente. La acuicultura continental o dulce acuícola, ¿no es cierto?, se desarrolla con agua dulce, evidentemente. La acuicultura marina es con agua salada. Y la estuarina es la mezcla, ¿no es cierto?, de esas aguas de agua dulce con agua salada, donde la salinidad está en un valor intermedio entre agua dulce y el agua de los ambientes marinos. Entonces, hay organismos, evidentemente, que se adaptan a estos ambientes y ahí el hombre aprovecha, ¿no es cierto?, para establecer ciertas estructuras que le permiten el cultivo, la cría de estos organismos. Ahora, esa es una definición o una clasificación según el ambiente.
También hay otras clasificaciones, como según el sistema de cultivo. Vamos a tener, ¿no es cierto?, cultivo en balsas, que habitualmente se utiliza para el cultivo de moluscos. Vamos a tener el cultivo en jaulas, ¿no es cierto?, básicamente aprovechado para el cultivo de peces, ¿no es cierto? Tenemos el cultivo en estacas, también es un cultivo, esto ya en tierra, aprovechando, ¿no es cierto?, en muchos lugares donde la diferencia de marea es muy consistente, entonces se pone esta estructura, alrededor de cada estaca, ¿no es cierto?, se colocan los moluscos con una malla de algodón, que con el tiempo esta malla de algodón se deshace, ¿no es cierto?, y el molusco tiene los moluscos tienen la capacidad, ¿no es cierto?, de generar el viso, que son esos pelitos que permiten que se adhieran entre sí. Aprovechan esa cualidad biológica que tienen los organismos para su cultivo. Y el cultivo en estanque, ¿no es cierto?, que puede ser para peces, puede ser para camarones, incluso puede ser también para mantener plantas acuáticas o macroalgas, digamos, en esos sistemas. Entonces, según el hábitat, teníamos continental, marina y estuarina, o salobre, ¿no es cierto? Según el sistema, vamos a tener cultivo en balsa, cultivo en estaca, cultivo en estanque, cultivo en jaula, etcétera, etcétera. Y lo que se ocurra, ¿no es cierto?, y lo que aparezca en bibliografía, va a ser de acuerdo al sistema de cultivo que se utilice. Ahora, ¿cuáles son las áreas principales de producción acuícola? Evidentemente que ya los mencionamos, ¿no es cierto?, el cultivo peces, conocido como piscicultura. Ahí cuando hacemos esta definición o cuando colocamos el concepto ahí de piscicultura, estamos englobando todos los peces, tanto de agua dulce como de agua marina, ¿no es cierto? Ahora, uno dependiendo de la especie, haremos a lo mejor especificación respecto al cultivo como tal, pero si hablamos de cultivo peces, vamos a definirlo como piscicultura. Lo mismo el cultivo moluscos, nosotros vamos a denominarlo como malacultura, ¿no es cierto? Es el cultivo en general de los moluscos. Después el cultivo crustáceo lo vamos a definir como carcinocultura, ahí también entran todos los crustáceos, y el cultivo de alga como ficocultura, ficoalga, ¿no es cierto? Cultivo de algas, ahí hacemos englobamos todas las actividades, todas las algas, tanto las macro como las microalgas. Ahora, si nosotros quisiéramos especificar un poco el cultivo propiamente tal, entonces vamos a tener el cultivo de salmones, en este caso la salmonicultura. Cuando hablamos de cultivo de carpa, hablamos de citrinicultura, ¿no es cierto? Cuando hablamos de cultivo de tilapia, estamos hablando de tilapicultura. Entonces, ya ahí se entra a especificar, digamos, cuál es el cultivo en particular. Pero todo eso cae dentro de lo que conocemos como piscicultura. De igual forma, los moluscos, cuando nosotros queremos caracterizar aún más o hacer más específico el cultivo, cuando hacemos referencia a los mitílidos, mejor dicho, a los choritos, ¿no es cierto?, al mejillón, como se conoce en otros lados, nosotros hablamos de mitilicultura. Cuando hablamos de cultivo de ostras, sea ostra japonesa, ostra del mangle, o cualquier tipo de ostra, estamos hablando de ostrericultura. Y cuando hacemos referencia al cultivo de ostión en Chile, estamos hablando de pectinicultura, ¿ya? Entonces, esos son los nombres específicos para el cultivo de determinada especie. Y así podemos seguir dando algunos ejemplos. Aquí están los más importantes o los más relevantes, digamos, en cuanto a cultivos que se desarrollan tanto en Chile como en el exterior. Cuando hablamos de algas o de plantas acuáticas, ¿no es cierto?, estamos hablando de macroalgas marinas habitualmente, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de organismos más pequeños, vegetales, ¿no es cierto?, estamos hablando de microalgas marinas. Y ahí hay ejemplos, digamos, de colegas que están trabajando en nuestra facultad, tanto con microalgas, que hay un laboratorio de microalgas, de producción de microalgas, ¿no es cierto?, que lo maneja don Juan Morales, y macroalgas, hay varios colegas que han estado trabajando en proyectos de macroalgas, ¿ya? Eso digamos como antecedente para que ustedes sepan. Bueno, en general también pasa lo mismo con el cultivo con los moluscos, hay colegas que se han dedicado, digamos, a trabajar en esta línea, y lo mismo en peces. Si ustedes tuvieron la oportunidad en 2019, cuando ingresaron, de ver algo de lo que se estaba haciendo con el dorado, digamos, ahí tenemos un ejemplo claro de cultivo de peces, digamos, en términos
de proyectos, digamos, proyectos pilotos. No estamos hablando acá de un proyecto comercial, porque no es comercial lo que se desarrolla ahí en la universidad. Para escalar comercialmente se requieren otras condiciones, ¿no es cierto? Y un financiamiento importante para poder construir estanques y hacer todo, digamos, lo que está a escala piloto en la facultad, trasladarlo a una magnitud mayor para que las producciones sean comerciales, evidentemente. ¿Algún comentario? En términos de los crustáceos, ¿no es cierto? Ahí vamos a tener digamos, el cultivo de camarones como carcinocultura. Y así se puede ir nominando o denominando, ¿no es cierto?, los diferentes cultivos conforme a los organismos que se estén criando. ¿Alguna pregunta? Profe, que yo sí vi como los dorados y las piscinas, pero nunca entendí para qué los tenían ahí. Mira, aquí en la universidad, ¿no es cierto?, de alguna manera fuimos pioneros en el desarrollo en realidad fuimos pioneros, fuimos los primeros a empezar a trabajar con el dorado. Ahora otras universidades de la norte, ¿no es cierto?, y otras empresas se han dedicado digamos, también al dorado. Pero el año 2000 más o menos, se empezó a trabajar con el dorado pensando que tenía alguna potencialidad de cultivo. Entonces, algunos que partimos con el proyecto junto con el profesor Rodolfo Wilson, después, bueno, la vida nos llevó para otros lados, fui a estudiar, otro colega asumió fue autoridad superior en el área de investigación, el colega Oscar Zulia, y Rodolfo siguió con el proyecto adelante. Rodolfo Wilson me refiero, profesor de la universidad. Y lo que él siguió desarrollando fue haciendo, de alguna manera, resolviendo ciertas situaciones para llegar al cultivo comercial. Dentro de esas situaciones, ¿no es cierto?, era juntar un grupo de peces reproductores, por eso hay unos estanques. No sé si conoces bien la instalación ahí, porque ¿conoces bien o viste así de lejos? No, sí he ido así como he estado adentro y visto como las piscinas y como tienen un montón de peces. Claro, porque hay una área que está cerrada, que es donde se mantienen los reproductores. Esa parte la viste donde están esos estanques grandes, profundos. Ay, no sé si he ido ahí, creo que no. Es una es una construcción cerrada, ¿no es cierto?, donde hay dos estanques de 180.000 litros, ¿no es cierto?, donde se mantienen los reproductores, que son aquellos organismos que bajo determinadas condiciones comienzan a reproducirse, digamos, hay machos y hembras, y los huevos se colectan de ahí y se llevan al interior del laboratorio, digamos, para seguir su desarrollo. Entonces, lo que tiene el profesor Wilson ahí, tiene un área de reproductores, tiene una área donde se producen las larvas, donde salen los pececitos chicos, y después esas larvas, llegados a cierto tamaño, se ponen en los estanques que están afuera cubiertos con una especie de carpa, ¿ya? Entonces, ahí se tiene un ciclo completo de producción. Pero es un proyecto piloto, digamos, con la finalidad que alguna empresa, algún empresario coloque el dinero y lo desarrolle a nivel comercial. Pero y también se han desarrollado una serie de estudios, una serie de tesis de estudiantes. Entonces, es un proyecto digamos, experimental, más que un proyecto económico, porque nunca se han vendido peces ni nada de eso. Simplemente ha servido, digamos, para desarrollar esta tecnología y proponerla o darla a conocer a la comunidad para que el empresario o la comunidad en general desarrolle el cultivo ya comercial. La universidad no tiene esos fines comerciales, la verdad, por lo menos nuestra facultad, ¿no es cierto? No es la facultad no es que quiera desarrollar proyectos comerciales para vender los productos, no, simplemente nosotros hacemos investigación, desarrollamos tecnología, ¿no es cierto? Y eso se propone después a la comunidad para que, evidentemente, que los que tienen dinero, los empresarios que hagan el financiamiento de estos proyectos, eh, puedan desarrollar, digamos, generar mano de obra, generar productos de buena calidad, etcétera, etcétera. Pero es un proyecto más bien de tipo experimental. Ahí hay, para responder la pregunta más en concreto, hay reproductores que son peces de 10, 12, 15 kilos. Tenemos los organismos, las larvas, ¿no es cierto?
los organismos juveniles en el interior del laboratorio, y después tenemos los juveniles que salen a los estanques exteriores hasta llegar a un tamaño adecuado, ¿no es cierto? Algunos de ellos se han soltado, algunos de ellos se han entregado a otras universidades para que desarrollen investigación, y otros, digamos, se separan, aquellos que tienen potencial biológico, que crecen mucho más rápido para constituir nuevos reproductores. Entonces, eso es lo que se ha hecho en la universidad, aparte de, evidentemente, de investigación. No, es muy largo que me pusiera a hablar, digamos, sobre los trabajos que se han realizado, pero eso en concreto ayer, ¿ya? Ya, profe. Aquí hay una diferencia sustancial con la pesca. La acuicultura siempre, de alguna u otra forma, ¿no es cierto?, no es una actividad extractiva. Es cierto que hay que cosechar, ¿no es cierto?, pero aquí lo que se cosecha es lo que se ha sembrado, no lo que está ahí en los ambientes naturales, no son los organismos que andan sueltos, ni tampoco son organismos de a veces de bajo tamaño comercial, o que no están dentro de la norma, sino que simplemente lo que se cosecha en acuicultura, eso es lo que se ha sembrado, como digo, en el tamaño que el mercado requiere. Ahora, por eso difiere con la pesca, que la pesca en general es una actividad extractiva desde los ambientes naturales. En el caso de la acuicultura, si bien es cierto, son ambientes, se desarrollan en algunos ambientes bienes particulares, son sistemas que están controlados, digamos, no se está interviniendo sistemas naturales para su producción. Ya ahí hay una diferencia para que tengan ahí como antecedente. Otra cosa que es importante, y que aquí esto va reflejando cómo se va desarrollando la acuicultura versus la pesca, y cómo la pesca se ha estancado en los últimos años. Ustedes ven esta figura, este gráfico, ¿no es cierto?, donde el color claro, el color, podríamos decir, naranjo, ¿no es cierto?, es en la pesca, y ha tenido ya desde el año 1990, ya no tiene crecimiento, básicamente es una, como ustedes pueden ver acá, con el cursor es una línea recta, y cómo la acuicultura, ¿no es cierto?, ha ido creciendo año a año. Entonces, va a llegar un momento que estas curvas se van a invertir, es decir, la pesca ya está en franco declinio, ¿no es cierto?, descenso, y la acuicultura sigue creciendo. Va a llegar un momento, digamos, que la acuicultura va de alguna u otra forma a reemplazar a la pesca, porque la pesca también ha cometido sus pecados, ¿no es cierto? Cada vez tenemos barcos de mayor tonelaje para la extracción, cada vez se respeta menos las normas, las vedas, ¿no es cierto?, los tamaños mínimos de captura, entonces los stocks naturales se van agotando, y cada vez es más difícil, ¿no es cierto?, conseguir peces para un producto que al final no tiene mucho sentido también, porque la gran extracción de peces se hace para harina de pescado, y la harina de pescado, digamos, es para alimentar otros animales. Entonces, hay un círculo ahí medio vicioso que a lo mejor algún día, si alguien tiene interés, podemos empezar a conversarlo, pero lo interesante de esto es que la acuicultura versus la pesca, digamos, hay un crecimiento sostenido de la acuicultura, y la pesca va, digamos, decayendo año a año. Y los esfuerzos para mantener esta misma producción cada vez son mayores. Por lo tanto, en el futuro, evidentemente, la agricultura va a venir a satisfacer de pescado, de carne, digamos, de origen marino que va a tener la población. Aquí también tenemos algunos datos interesantes. Chile también aquí ha estado casi siempre ha estado dentro de los top 10, digamos, de producción acuícola mundial. Evidentemente que el carro jefe ahí lo lleva China, que es la que nomás produce más que el resto de todos los países juntos. Entonces, pero de todas maneras Chile ahí está, digamos, dentro de los top 10, digamos, en producción. En este momento está en torno al 1.000.000 de toneladas de productos de acuicultura, ahí incluyendo básicamente truchas, salmones, ostiones y algunos otros productos, pero lo interesante es que está ahí metido entre los principales productores acuícolas del mundo. Aquí tenemos digamos, alguna comparación con las tasas de crecimiento que ha tenido la acuicultura versus otras actividades comerciales o agrícolas, básicamente,
mejor dicho, agropecuaria, porque tenemos agricultura y tenemos la ganadería. Entonces, aquí tenemos las tasas de crecimiento, ¿no es cierto?, en dos periodos, tanto la soya, las leguminosas, ¿no es cierto?, los cereales, los huevos, leche, carne, y cómo ha ido creciendo la agricultura. Esto ha sido de los últimos, diría yo, 30 años, ha sido espectacular, 30, 40 años, espectacular el crecimiento que ha tenido la industria. Estamos hablando de que sobre el 8% anual es un crecimiento altísimo para cualquier país y para cualquier actividad. Entonces la agricultura, los últimos 30, 40 años ha tenido esa cualidad, digamos, de crecer a tasas muy aceleradas. Por lo mismo, digamos, la agricultura se desarrolla en gran parte del planeta. En todos los continentes tenemos actividad de agricultura. En ese mismo sentido, ¿no es cierto?, dentro de los beneficios, dentro de los aspectos que abarca la agricultura, evidentemente que hay elementos que son destacados, que de alguna u otra forma compensa la producción mundial de peces, que ese descenso que tiene la pesca, la agricultura de alguna manera lo satisface. Se orienta principalmente a la acuicultura, digo, a consumo humano, que eso es bien interesante, a pesar de que son mercados que, digamos, algunos mercados bien elitistas, digamos, pero por lo menos llega al consumo humano, a diferencia de la pesca, que generalmente lo que se hace es consumo, digamos, la producción pesquera se utiliza para harina de pescado, que básicamente, como digo, va a la alimentación animal, digamos. Lo otro interesante es que el mayor crecimiento de la agricultura a nivel del mundo, ¿no es cierto?, ha estado centrado en los ambientes dulceacuícolas, en aguas continentales, es decir, en las especies que más se cultivan en el mundo y las que más se producen son de esos ambientes, y ahí tenemos principalmente el cultivo de tilapias y carpas, que son los principales especies cultivados en el mundo, y en Asia principalmente, donde está China, evidentemente, y los otros países del sudeste asiático, como Filipinas, Tailandia, Malasia, etc. Y las principales dificultades que podemos encontrar desde el punto de vista de la agricultura mundial están centradas principalmente, o los desafíos que esta plantea, ¿no es cierto?, en el ámbito ambiental, porque la agricultura tiene sus pecados, y lo vamos a conversar también en ese aspecto. Sin ir más lejos, ustedes a lo mejor han sabido, han leído, han escuchado en televisión a veces algunos reportajes respecto a la salmonicultura en el sur de Chile y cómo, digamos, y los impactos ambientales que ha generado, que uno no puede dejar de lado eso también. Hay que trabajar de esta forma, hay que mejorar los procesos. Y desde el punto de vista sanitario, que también es un desafío, porque en la medida que se incrementan las producciones, las probabilidades de que se generen enfermedades también son más grandes. Entonces, ahí hay un elemento que es un desafío para el futuro desarrollo de proyectos acuícolas, tanto en el mundo como en Chile, evidentemente. En Chile la industria del salmón casi desapareció completa por la aparición de un virus que se llama virus ISA, ¿ya? Entonces, eso también es importante tenerlo presente. Lo mismo pasó con el cultivo de camarones en Ecuador y en toda Latinoamérica cuando apareció una enfermedad viral, ¿no es cierto?, conocida como la mancha blanca. Y aquí están digamos, aquí está el reporte que hace cada 2 años la FAO, que es el Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura. Esto está en internet, ustedes lo pueden poner de esa manera y les va a aparecer, y ustedes pueden abrirlo sin ningún problema. Van a ver estadísticas de pesca y de producción acuícola, van a ver cuáles son los países principales, los principales productores, dónde se sitúa Chile, etc. Es un informe muy completo que la FAO saca, digamos, año a año, donde hay una visión global de lo que está pasando en la agricultura en el planeta, ¿ya? Esto los traigo de ejemplo porque muchos de los datos que les muestro están extraídos, ¿no es cierto?, desde ahí. En todo caso, como digo, es una versión que aparece de 2 en 2 años, ¿ya? Esto es interesante, un poco reforzando lo que había mencionado anteriormente, donde la captura, la pesca, ¿no es cierto?, ya definitivamente se estancó. Estos son datos FAO, y la agricultura, que está en verde en este gráfico, ustedes pueden ver cómo definitivamente va creciendo.
Entonces, eso es una realidad que la FAO, digamos, la está señalando en el último reporte del año 2018. Ahora tengo que revisar el de 2020, cómo va la cosa, pero, digamos, esto se viene dando ya de los años 90, 80, 90, donde la pesca cada vez representa menos de la producción de organismos acuáticos digamos, los mercados mundiales. Algunos datos que son interesantes tener presente, ¿no es cierto? La cantidad de lo que se produce actualmente, la mano de obra. Aquí emplea, digamos, a nivel mundial a cerca de 23 millones de trabajadores, están en torno, digamos, de la agricultura. La región de Asia y el Pacífico tienen una dominancia en términos de producción, si lo comparan con otras regiones del planeta. Cerca del 88-86% de la producción se verifica en el Asia y el Pacífico, o mejor dicho, en el hemisferio oriente, ¿ya? El hemisferio occidente, donde estamos nosotros, en este momento de estar en torno al 16-17% de todo lo que se produce por acuicultura en el mundo. Entonces, como yo les indicaba, en Asia, digamos, tenemos China, y China provee el máximo productor de acuicultura en el mundo. Entonces, no es extraño que los datos así lo digan. Otra cosa que es interesante, para que ustedes lo tengan presente, es que aquí pueden ver en la parte de acuicultura, que la parte de arriba, ¿no es cierto?, dice pesca de captura, la pesca, pero aquí en acuicultura, la principal, año dato 2016, lo que más se produce son organismos continentales, es decir, de agua dulce. Ahí evidentemente vamos a tener carpas y tilapia, que constituye el 51,4%, y finalmente lo que es la acuicultura marina, digamos, es menor cantidad respecto a la producción que se hace en agua dulce. Entonces eso es interesante tenerlo presente, porque casi todos pueden tener el concepto de que la acuicultura es en ambientes marinos, y en realidad lo que más se produce es en ambientes dulce acuícolas, es decir, en aguas continentales, ¿ya? Otra cosa que es relevante, ¿no es cierto?, que la acuicultura, como les mencionaba, está teniendo un incremento, digamos, importante a nivel mundial, y en el año 2016 casi está contribuyendo, digamos, en un 50% de la producción de productos, digamos, de origen acuático. Entonces, evidentemente que esto, incluso, si comparamos el año 2016, como está señalado en esta lámina, respecto al 2000, ¿no es cierto?, que en 16 años pasó del 25,7 al 46,8. Entonces, con eso refuerza, evidentemente, lo que he estado señalando, en el sentido de que es una actividad que está creciendo a nivel planetario fuertemente. Entonces, a pesar de que han habido algunos problemas en términos de los crecimientos de la acuicultura por una serie de variables, principalmente variables de tipo sanitario, ¿no es cierto? Porque en varios lugares han ocurrido enfermedades bastante grandes, como yo les señalé, en Chile, el tema de la salmonicultura con el ISA, la mancha blanca con los camarones, que no solamente fue en Ecuador y Latinoamérica, sino que se expandió por Asia también. Entonces, a pesar de eso, el crecimiento anual de la actividad es 5,8%. Es un crecimiento muy interesante, muy importante y muy bueno, si se comparan con otras actividades productivas, digamos, en el mundo. Por lo tanto, si bien es cierto, creció a un 8, a un 10, a un 12% al año, estos crecimientos se han visto disminuidos, ¿no es cierto?, en estos últimos, diría yo, del 2000 al 2016, como las estadísticas de FAO lo indican, producto básicamente de enfermedades que han ocurrido en algunos lugares. Pero sigue siendo, evidentemente, que una actividad con un alto crecimiento. Otra cosa interesante es que, aparte de, digamos, de los crecimientos que hemos estado señalando, también participa una buena cantidad de personas, digamos, en la actividad. Habíamos dicho que generaba como 23 millones de personas, digamos, emplean esto.
pero también hay otras personas que participan en términos de actividades colaterales, anexas, ¿no es cierto? Que si yo, el que construye las redes, empresas que se dedican a la construcción de estanques. Entonces, evidentemente que genera todo un entorno productivo asociado con la acuicultura. Bueno, aquí tenemos otros datos, digamos, de producción. Aquí están por regiones, por continentes, ¿no es cierto? África, el año 2016 con 304.000 toneladas, Asia con 18.847, y así sucesivamente. Aquí tenemos América Latina y el Caribe. Bueno, aquí América del Norte está atrás, ¿no es cierto?, junto con Oceanía, en términos de los volúmenes de producción año 2016. Pero bueno, eso son datos estadísticos de los datos FAO, ¿no es cierto?, que uno puede utilizar para dar una contextualización de lo que efectivamente representa la acuicultura a nivel planetario. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, la línea azul más clarita, ¿no es cierto?, cómo esta actividad crece, ¿no es cierto?, y la pesca total. Aquí tenemos la pesca total y aquí tenemos la acuicultura perdón, la pesca de captura para consumo humano, van de la mano. Tanto la pesca de consumo humano como la pesca total, digamos, tienen la misma tendencia, es decir, se han parado definitivamente. Ahí tenemos una meseta que no crece. Y aquí la acuicultura, ¿no es cierto?, está con un crecimiento sostenido y las proyecciones son para el 2030, ¿no es cierto?, de seguir creciendo, evidentemente. ¿Algún comentario, alguna consulta? Después revisan con mayor detalle las tablas, si alguna tabla les interesa en particular. Aquí tenemos antes teníamos los datos de OCDE, ¿no es cierto?, en términos de producciones. Aquí también tenemos algunos países, digamos que ahí tenemos a Chile también metido entre los 10 primeros países productores. Entonces, es un poco reiterar lo que aquí por regiones, ¿no es cierto? China constituye el 66,7%, digamos, de la producción mundial. Asia y el Pacífico, con excepción de China, sacando China, ¿no es cierto?, tiene el 22,8%. Ahora, si sumamos China y Asia y el Pacífico, constituyen el 80 y tantos por ciento. Y el 10, ¿no es cierto?, estaría dividido entre Europa, América Latina, etcétera, etcétera, en términos de volumen, ¿ya? De volumen de organismos. Aquí lo que representa, digamos, algunos grupos: los peces de agua dulce, el 54%, como he dicho; los moluscos, el 27% de la producción mundial; los crustáceos, un 9%, peces marinos, peces diádromos, etcétera, 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 y otros organismos acuáticos también con el 1%. Entonces, desde el punto de vista del volumen, de qué es lo que más se produce, que quede en el consciente y subconsciente de ustedes, peces de agua dulce. Y básicamente centrado en carpas tipilares. Lo mismo, básicamente reforzando lo anterior. ¿Cuáles son digamos, las problemáticas que enfrenta la agricultura del futuro, ¿no es cierto? Básicamente los conflictos asociados con la tierra y el mar, o el agua, ¿no es cierto? Siempre hay conflicto de intereses con otras actividades comerciales, con otras actividades, ¿no es cierto? También hay una cierta resistencia de la población a que algunos proyectos de este tipo, porque evidentemente que han habido algunos desaciertos, digamos, que han afectado la confianza, digamos, de la población en este sentido. Yo creo que se pueden hacer los proyectos siempre y cuando la comunidad participe y conozca lo que se va a hacer. También tiene que, digamos, haber una integridad medioambiental, especialmente con el problema de enfermedades, porque sistemas de cultivo, lógicamente, como ya les mencionaba anteriormente, se pueden generar enfermedades. El cambio climático también es un tema importante y ya se está tratando a nivel de organismos internacionales, digamos, cómo la agricultura debe adaptarse a esta realidad, ¿no es cierto?, a este cambio que se está generando a nivel del planeta, el clima del planeta. Y ahí hay una serie de otras guías y otros elementos que de alguna u otra forma son los principales elementos que el sector agricultura a nivel mundial va a tener que considerar. Hay desafíos, ¿no es cierto?, importantes
diversificar las especies que se están cultivando, sobre todo especies locales, ¿no es cierto? Eso es lo central, que se puedan cultivar especies nativas y no introducción de especies, que también eso tiene una problemática que la vamos a analizar más adelante. Importante también tener algunas, qué sé yo, en los proyectos que se desarrollen, tener consideraciones, ya lo dije, de consideraciones ambientales, tener consideraciones culturales, es decir, respetar, digamos, las comunidades autóctonas de los lugares, también una vista desde el punto de vista económico, pero también asociada con los beneficios que pueda generarse en la comunidad donde está inserta la acuicultura, no solamente económico. Aquí les dejo el link, ¿no es cierto?, de la FAO para que ustedes, si quieren ingresar y ver cuáles son las estadísticas del estado de la acuicultura y la pesca. Como les digo, gran parte de los datos que están mostrados en estas láminas son extraídos, digamos, de este sitio. Así que son datos oficiales. Y ahora entramos un poco en lo que es la acuicultura local. ¿Quieren hacer un pequeño break? Sí, ¿Quieren parar un poquito o seguimos y terminamos? No queda mucho. Podríamos terminar mejor, yo creo. Si nos queda Sigamos. poquito. Sí. No queda mucho. Esto, si bien es cierto, ya vimos la parte central, ¿no es cierto?, de lo que eran las definiciones, los conceptos, las clasificaciones. Después vimos un poco el estado de la acuicultura a nivel internacional, a nivel mundial, digamos, en términos de cuáles son las especies más cultivadas, las estadísticas de alguna forma, cómo se relaciona con la pesca, etcétera, etcétera. Ahora vamos a mostrar un poco lo que es la acuicultura en Chile para dar un panorama más o menos general. La acuicultura en Chile es bastante especial, porque en general la gran acuicultura que se realiza tiene fines se hace a escala de producción, ¿no es cierto? A escala comercial, a escala industrial, no tiene un sentido social o comunitario como acuicultura que se verifican en otros lugares. Y generalmente se desarrolla también en ambientes marinos, ¿no es cierto? Lo que se generan son empleos, ¿no es cierto?, ingresos importantes para quienes hacen la inversión. Está concentrada principalmente en un número bastante reducido de especies que se cultivan, y las grandes industrias de la acuicultura están asociadas con el cultivo de trucha, el cultivo de salmones, el cultivo de algunos moluscos como ostras y ostiones, ¿ya? Eso básicamente es lo que más se genera, y la acuicultura se ha desarrollado fuertemente, digamos, desde la cuarta región hacia el sur del país. Podemos analizar en el futuro por qué en la zona norte no se ha desarrollado, pero lo vamos a dejar ahí por ahora para que usted le quede la inquietud de por qué la acuicultura no se ha desarrollado en el norte, teniendo terrazas litorales tremendamente extensas, teniendo buena calidad de agua, ¿no es cierto?, buenas temperaturas, estabilidad climática, teniendo las principales empresas productoras de harina y pescado que sirven para los alimentos. Entonces les dejo esa inquietud para que ustedes piensen, y en la próxima clase les pregunto por qué la acuicultura en Chile no se ha desarrollado, la acuicultura, digamos, no se ha desarrollado en el norte de Chile, ¿ya? Les dejo esa pregunta. ¿Cuáles son las especies más cultivadas? Bueno, aquí tenemos una lista de especies, ¿no es cierto? Estos son los principales organismos que se cultivan en el país: los salmones, ¿no es cierto?, algunos moluscos y algas, principalmente el pelillo, que es el que más se cultiva, que es la gracilaria. Si ustedes se pueden dar cuenta, tenemos casi la mitad de las especies son especies introducidas, es decir, especies que no estaban en el país y que llegaron al país, ¿no es cierto?, justamente para desarrollar el cultivo de esa especie de acuerdo con las condiciones que se disponían en el país, y las especies se adaptaban en buena forma. Ahí en la imagen, digamos, de la lámina, ustedes pueden tener ahí ven los abalones, ¿no es cierto?, con los cuales trabaja el profesor Rubén Arana. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza la acuicultura chilena? Básicamente se desarrolla en ambientes marinos, decíamos, a diferencia de otros lugares donde tenemos los tres tipos de ambientes: agua dulce y brackish water, es agua salobre. Pero ustedes pueden ver acá en la gráfica solamente ambientes
el color azul, ¿no es cierto?, de ambiente marino. Básicamente, estos son datos económicos, digamos, del IMASEC, que es el índice de producción, digamos, nacional. La economía en Chile, ¿no es cierto?, creció un 2,4% en enero del 2019. Y la actividad de acuicultura, ¿no es cierto?, si la vemos como en general como actividad productiva, está creciendo a nivel mundial, por lo menos hasta el año 2016-17, me parece que era el dato, 5,8%. Entonces, tiene una tasa de crecimiento muy interesante. Lo otro que son importantes para la acuicultura en Chile es introducir nuevas especies, diversificar la producción que está centrada básicamente en la especie introducida y especies, digamos, y fundamentalmente salmones y truchas. Algo de ostras, ¿no es cierto? Y la industria del cultivo de ostión, que tiene sus altos y sus bajos, pasa por un éxito total, como también pasa por una cuestión, una industria muy deprimida, después sube de nuevo y está muy sujeta a las variaciones del mercado, pero es una industria importante también dentro de lo que se hace en Chile. Entonces, hay que introducir nuevas especies, hay que trabajar con especies nativas principalmente, ¿no es cierto? Y si se hacen los estudios adecuados, lógicamente que hay que buscar la posibilidad de introducir especies para diversificar la producción. Ahora lo Profe, interesante, dígame, y los balones que trajo el profe Rubén, ¿ya? ¿cuál era la finalidad de eso? No te escuché la última parte, ¿qué pasa con ello? ¿Cuál era la finalidad de La, traer fin- esos balones? la finalidad básicamente es desarrollar una industria, la industria perlífera. Lo que pasa es que se vio que el abalón, lo mismo que otros moluscos, ¿no es cierto?, tienen la capacidad de generar nácar y generar perlas, ¿ya? Entonces, Rubén, ¿qué es lo que hace? Introduce un núcleo, que es un elemento artificial en el molusco, y como el organismo, como un mecanismo de defensa o como una forma de protegerse, empieza a generar nácar y empieza a rodear ese núcleo que fue introducido artificialmente. Esto se hace naturalmente con las otras perlíferas, ¿no es cierto?, que echan un granito de arena y los organismos empiezan a generar este esmalte, este nácar, digamos, y lo envuelven y lo encapsulan. En este caso, el mismo principio, pero en vez de ostras, en trabajar con abalón. Entonces, fue un proyecto de investigación que ha dado muy buenos resultados, que ya generó una patente y que tiene bastante perspectiva desde el punto de vista del desarrollo de la producción de perlas. ¿Ya? Ese es el sentido principal del trabajo del profesor Araya, Rubén Araya. Ah, ya. Y él trajo balones, los trae de lugares de cultivo, digamos, acá en Chile. Me parece que de la cuarta región los trae estos balones, ¿no es cierto? En este momento debe tener, creo que unos 5.000 balones, y el trabajo es justamente hacer insertar, ¿no es cierto?, este núcleo, este elemento extraño, para que el animal produzca este nácar y después las saca y evidentemente para la industria perlífera, va a vender, ¿ya? Que es una industria muy importante a nivel mundial. Eso es lo que se está haciendo acá como proyecto de investigación también acá en la universidad. Aquí esto es interesante, a pesar que son datos antiguos. Aquí ustedes pueden darse cuenta, en términos de volumen, miren, la pesca constituye el 69% y la acuicultura solamente el 31%. Si lo vemos año 2005, por volumen. Pero si los vemos por valor, a pesar de que la pesca tiene casi el doble tiene de producción, ¿no es cierto? Solamente el punto de vista de los dólares constituye solamente el 39%. O sea, es el valor que genera con ese 69% de volumen de producción. En cambio, la acuicultura solamente con el 31% de producción, digamos, genera el 61%, o sea, casi duplica el valor de sus productos respecto a la pesca. ¿Qué quiero decir con eso? Que la pesca, ¿no es cierto?, a pesar de sacar mucho más en términos de volumen, es menos rentable. El valor de sus productos son de más bajo costo que los que genera la acuicultura. Porque si ustedes ven,
los salmones que se venden digamos, o se exportan, vienen con un valor agregado. Qué sé yo, se exporta no el pescado ahí en bruto, sino que fileteado, ¿no es cierto?, con algunos elementos, con algunos condimentos, etcétera. Eso es agregarle valor. Y si uno le agrega valor a la materia prima, evidentemente que el valor de esa materia prima se incrementa y los costos van a ser mucho más, o mejor dicho, el valor de ese producto es mucho más alto que aquel que se vende como materia prima o como harina de pescado, simplemente, ¿ya? Eso es interesante tenerlo presente. Otra cosa interesante, ¿no es cierto?, es que aquí hay un gráfico 2015-2016, donde salmón del Atlántico, el más cultivado. Trucha arcoíris, después viene salmón del Pacífico, chorito, salmón en general, digamos, otras especies, y pelillo. Entonces, aquí usted se puede dar cuenta al tiro desde el punto de vista del valor FOB y desde el punto de vista de las producciones, lo más alto, digamos, de la acuicultura en Chile, podríamos decir, y podríamos caracterizarla como el cultivo de salmones. Y no es extraño porque aquí está nuevamente, ¿no es cierto?, en este gráfico de torta, como lo que representan los salmones en relación a los otros cultivos que se hacen en Chile, ¿ya? Esto es interesante, he tenido presente para un poco caracterizar, digamos, la acuicultura en el país y la importancia que tienen los salmones en esta acuicultura. Otra cosa interesante es que la acuicultura que se hace en Chile básicamente es una acuicultura de exportación. Los mercados fundamentales, digamos, la Comunidad Europea, Estados Unidos y Japón. Esos son los mercados principales. Brasil está entrando fuertemente, digamos, como mercado porque muchos de los salmones que se están exportando, digamos, para abrir otros puntos de comercialización, ha sido Brasil, ¿no es cierto?, que es el gigante acá de Latinoamérica, y nuestros productos también van a dar ahí, aparte de Japón, Estados Unidos y Europa, evidentemente. Las algas o el pelillo se exporta al mercado asiático para sacar un producto que es el agar, ¿no es cierto?, esta especie de gel que se utiliza tanto para la ropa, la cosmética, etcétera, etcétera, tiene un montón de aplicaciones, digamos, y ese pelillo, esa alga, digamos, se exporta. También hay industrias productoras de agar en Chile, digamos, en el sur de Chile, por lo tanto es un producto bien apetecido tanto en el mercado interno como en el mercado internacional. Los ostiones preferentemente van al mercado europeo y los salmones principalmente a los mercados ya señalados anteriormente. ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, fortalecer un poco la coordinación institucional. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, que la Subsecretaría de Pesca se coordine con el Servicio Nacional de Pesca, se coordine con el Ministerio de Economía, etcétera, de tal manera que hacer un poco más expedito todo lo que dice en relación con la tramitación. Porque si ustedes no saben, para pedir una concesión marina para desarrollo de proyectos acuícolas se demora mínimo 5 años. Entonces, evidentemente que eso retrasa o a cualquier empresario desincentiva, ¿no es cierto?, la posibilidad de entrar al negocio si va a tener que estar esperando 5 años a que le den la concesión marina. Otra cosa importante, ¿no es cierto?, que hayan regulaciones de tipo ambientales, evidentemente que eso es importante tenerlo presente, políticas, ¿no es cierto?, claras, que hayan, digamos, el desarrollo de profesionales que puedan trabajar en la parte tecnológica, ambiental, sanitaria, ¿no es cierto? En este caso tienen los biólogos marinos un rol bien importante y lo están cumpliendo, evidentemente, en el sur del país. Y principalmente diversificar la producción y los mercados a los cuales va dirigida. No nos podemos quedar solamente con el mercado europeo, norteamericano y japonés, sino que también hay que diversificar en ese sentido otros mercados. Como lo decía, Brasil entró fuerte en ese aspecto. Y finalmente, ¿no es cierto?, uno de los principales desafíos es justamente con todos nuestros productos obtener el sello verde, es decir, que ambientalmente, socialmente y técnicamente y económicamente son productos sanos, son productos buenos y que respetan tanto la normativa ambiental como respetan la normativa legal, social, digamos, que el trabajador no es explotado, ¿no es cierto? Y ese sello verde, ese sello de calidad, ese sello que caracteriza un producto que está bien fabricado, ¿no es cierto?, lo van a empezar a exigir. Ya, bueno, ya lo exigen muchos mercados, que son mercados mucho
bastante más exigente que los mercados latinoamericanos. En Europa, ¿no es cierto?, están exigiendo estos sellos verdes que tienen compromiso ambiental, ¿no es cierto?, que son en los productos en los que van las cajas, ¿no es cierto?, lo que envuelve el producto es biodegradable, etcétera. Hay una serie de elementos que están ahí que tienen que evidenciar. Lo otro importante es la trazabilidad, es decir, que tener claro, digamos, desde que el organismo entra al agua hasta que sale, digamos, cuáles son los pasos que ha tenido, qué son los elementos que se le han agregado, si han usado nuevos antibióticos. Entonces, todos esos elementos son importantes para los mercados futuros porque lo van a exigir. Y ahí Chile tiene que ponerse a tono, ¿no es cierto? Y además, no solamente los mercados, la sociedad exige, ¿no es cierto? Y ahí el país tiene que propender hacia esa línea, tratar de obtener o que sus productos tengan esta garantía de calidad que los mercados van a exigir. ¿Ya? Esos son los mercados. Entonces yo les dejo de tarea, me la mandan a mi correo, ¿no es cierto?, en una hojita o en un Word, ¿no es cierto?, me la mandan a roberto.ramos@ubantof.cl respondiendo estas dos preguntas. ¿Cuáles son las razones que han llevado a China para ser el principal productor acuícola? ¿Y por qué el salmón se constituyó en el principal producto de la acuicultura nacional? ¿Cuáles son las razones para ambas cosas? ¿Por qué China es el principal productor? ¿Cuáles son las cosas que ha hecho China para poder llegar a esos estándares? ¿Y por qué el salmón, digamos, o la salmonicultura se constituyó como el principal producto de la acuicultura nacional? Con esas dos preguntas, las responden, la ponen en un Word, ¿no es cierto?, con su nombre y me la mandan. Esa es la primera tarea dentro de las muchas tareas que van a venir. Son dos preguntitas muy, muy simples. Hasta el día martes recibo las respuestas. ¿Ya? El miércoles las podemos echar una miradita. ¿Está claro? Profe, ¿y hasta qué hora? ¿Hasta qué hora qué? ¿Hasta qué hora recibe la tarea? La voy a recibir, ¿hasta qué hora quiere que la reciba? A ver, porque estamos hablando de una semana. Me la puede mandar hasta un día domingo. No sé, me da lo mismo, solo le pregunto por si acaso. Hasta la hora para el último minuto. Bueno, mire, hasta después de la clase. ¿Ya? Ya, gracias. Relativamente, no hay problema. Hasta las 10. No la van a hacer entre las 8:30 y las 10 porque tenemos clase, ¿ya? ¿Alguna consulta, alguna duda, algún comentario? ¿Algo que quisieran acotar que yo no haya tocado? Profe, yo tengo una duda, en realidad son dos. Dígame. La primera es que no me quedó muy claro el tema de, por ejemplo, la acuicultura es mucho más rentable y genera, ¿cómo se llama? Es más rentable, pero en cuanto al proceso, cuando se comienza el proceso, igual es económicamente, o sea, es más económico que la pesca cuando recién se comienza el proceso de cultivo o no. Mira, yo no dije que la acuicultura era más rentable, yo dije que es una actividad rentable si se compara con otras actividades, ¿ya? ¿En qué sentido es más rentable? En que el crecimiento que tiene la actividad ha permitido, ¿no es cierto?, abrir una serie de mercados y eso, digamos, al tener grandes mercados, tener grandes producciones, tú puedes vender y ahí obtienes rentabilidades. Ahora, evidentemente que la agricultura al iniciar tiene un costo, tiene una inversión bastante considerable, igual que la pesca, porque un barco pesquero no vale cualquier cosa, ¿no es cierto? Son valores muy elevados. Y si comparamos las inversiones para desarrollar agricultura, la pesca es mucho más alto en términos de inversión que una empresa de agricultura. Ahora, evidentemente que esto va a depender, como le respondía a una pregunta al inicio de la clase, va a depender de las magnitudes de digamos, de la actividad. Porque si hablamos de pesca artesanal, por ejemplo, qué sé yo, un señor tiene una goleta o dos goletas y sale a pescar, y estamos hablando de pesca artesanal ahí, ¿no es cierto?
es mucho más económico, ¿no es cierto? Porque una goleta costará, no sé, 10, 12, 15 millones de pesos, 100 millones de pesos, que es una actividad de acuicultura partiendo, ¿ya? La goleta la construyen y sale y pescan inmediatamente. En la acuicultura se requiere toda una infraestructura, se requiere esperar a lo mejor hasta 6, 7, 8 o 10 meses o más, ¿no es cierto?, para que los organismos crezcan y recién poder venderlos. En la pesca no, tú metes el bote al agua y vas a pescar. Pero a la larga, digamos, la rentabilidad de esa espera y cuando ya el proceso se echó a andar en la producción, evidentemente que es mucho más rentable porque los productos que tú obtienes de agriculturas o del cultivo, ¿no es cierto?, son productos más caros. Entonces, eso compensa la espera y eso compensa, digamos, la mayor inversión que haces al principio. Yo te mostré unos gráficos de torta donde tú veías que el volumen de pesca era mucho más alto, pero en términos de valor, el precio de los productos de agricultura son mucho más elevados respecto a los de la pesca. Entonces, la rentabilidad tiene que ver un poco con eso. Si los productos digamos, si los productos tienen un valor alto en el mercado respecto a lo que pueda generar un producto de pesca. El producto de pesca habitualmente, esta pesquería artesanal saca el pescado y te lo vende, digamos así, en un terminal pesquero, por ejemplo, ¿ya? A diferencia de la agricultura, que el producto sale, ¿no es cierto?, tiene cierta elaboración, ciertos tratamientos, ¿no es cierto?, después lo pones en cajas, unas cajas atractivas, y ese producto te vale el doble o el triple, ¿no es cierto?, de lo que vale un producto que no tenga ese tratamiento. Entonces, las rentabilidades tienen que ver bastante más con, uno, la magnitud de la empresa, dos, los productos que tú estás cultivando, tres, ¿a qué mercado en qué mercado vas a poner los productos? Entonces, eso hay muchas variables. Lo que sí te puedo decir es que la agricultura como tal, digamos, tiene un valor agregado en términos de la elaboración de los productos, cosa que no tiene generalmente la pesca, y los mercados a los cuales se dirigen los productos de agricultura evidentemente son mercados mucho más potentes, son productos de delicatessen muchas veces, es decir, productos seleccionados, por lo tanto alcanzan valores bastante grandes. Y por eso también se desarrolló la acuicultura en Chile. En realidad, si la acuicultura en Chile tú ves, son solamente productos de alta calidad y de alta demanda en los mercados. Entonces es un negocio interesante desde el punto de vista de la rentabilidad que puedas obtener, ¿ya? La pesca o la pesquería es mucho más simple. Generalmente lo que se hace, sin dejar de ser rentable, ¿no es cierto? Porque al final los peces no te cuesta nada meter una embarcación y sacar peces. O sea, no hay un costo, o sea, hay costo evidentemente, pero son productos que están ahí libres, ¿no es cierto? Que no requieren de cuidado, o sea, tú sacas lo que hay, pero esa tiene una incerteza también de que encuentres ese producto. Por lo tanto, la pesquería se basa mucho, y por eso no ha crecido, se basa mucho en los stocks naturales. Entonces, al basarse en los stocks naturales, evidentemente que el esfuerzo que se hace y junto con eso los costos que eso involucra son mucho más altos que si tú tienes una producción controlada, sabes cuánto vas a producir, qué organismos vas a producir, a qué mercado se lo vas a mandar, entonces, y los valores que vas a obtener. Entonces hay una incerteza mucho mayor en la pesca que en la agricultura. Por lo tanto, si existe esa incerteza, las rentabilidades también son mucho más altas en la agricultura. Ya, profe, gracias. ¿Alguna consulta? ¿Otra consulta? Sí, mi otra pregunta era porque leí una vez que por un cultivo de salmones hubo una proliferación de algas, porque las alimentaban con algas rojas para que la carne del salmón fuera más roja. Entonces quería saber qué tan cierto era eso y cómo se trabaja en ese tema, porque también supe que Aqua Chile, una salmonera, ahora está haciendo sus cultivos, ya los sacó de los lagos, está en piscinas, pero en piscinas en la tierra, no en los lagos. Entonces, si realmente eso es así o qué tanto afecta, o sea, en qué épocas más, no sé. Mira,
La primera pregunta, respecto a la coloración de la carne de los salmones. En realidad el salmón en que, como tal tiene una, bueno, de ahí es el nombre, tiene un poco esa coloración. Lo que pasa es que la coloración la acentúan ahora agregando algunos pigmentos. Y esos pigmentos, betacaroteno principalmente, se obtienen de productos vegetales, a veces de las microalgas mismas, que se incorporan en las dietas, digamos, del salmón. Entonces, le confiere, ¿no es cierto?, ese color atractivo, naranja, ¿no es cierto?, que tiene el salmón. Entonces, desde el punto de vista de la alimentación del salmón, claro, efectivamente se utilizan microalgas de las cuales se extraen estos pigmentos y que al final permiten ese color bonito que tiene la carne. Ahora, en términos de contaminación, en términos del impacto y que genera, digamos, el cultivo de salmones, eso sin duda, pero no tiene que ver mucho con el pigmento, con las microalgas. Me parece, o sea, no me parece, sino que tiene que ver básicamente con la cantidad de alimento que se le agrega al cultivo de salmón. Como estas balsas jaula tienen 50.000, 30.000 peces en una sola balsa jaula y el cultivo, el centro cultivo generalmente tiene 10, 12, 15 balsas jaula, tú te puedes imaginar la cantidad de alimento que se utiliza y la cantidad de pigmentos, por supuesto, que tienen que ser incorporados a la alimentación. Pero la causa de la contaminación por el cultivo de salmones no es tanto porque se utilicen pigmentos, es porque la cantidad de alimentos es muy grande, no todo el alimento se utiliza, aunque ahora último están trabajando muy bien, porque incluso utilizan cámaras que permiten contar la cantidad de partículas, porque el salmón se alimenta en la superficie, arriba, ¿no es cierto? Cuando se entrega el alimento, las partículas que no son consumidas descienden, van hacia los fondos marinos. Entonces, hay cámaras que van contando esas partículas. Cuando las partículas llegaron, el número de partículas llega a un tal valor, digamos, se para la alimentación porque significa que los animales no están consumiendo. Hay una serie de cámaras metidas en las mismas balsas jaulas donde están los salmones. Entonces, con eso se ha ido mejorando fuertemente el desperdicio del alimento, digamos, y si hay desperdicio, hay también daño desde el punto de vista económico, porque a la empresa le interesa que el animal coma y no que el alimento se pierda, porque entre paréntesis el alimento ha ido subiendo cada vez más, porque la base del alimento es la línea de pescado y la pesquería cada vez más le cuesta conseguir pez. Entonces, a la empresa le interesa evidentemente que el animal coma. Entonces, y también desde el punto de vista ambiental, ¿no es cierto? Todo el alimento que cae es alimento que no se ha sido aprovechado y se degrada en el fondo del estanque, o sea, se descompone en el fondo, perdón, de la balsa jaula, en el fondo de los lagos o en el fondo de estas zonas de estuario o donde esté el cultivo del salmón. Entonces, lógicamente que eso genera un impacto muy grande. Y no hace mucho tiempo, a un tiempo atrás, ¿no es cierto?, a raíz justamente de estas problemáticas que a veces ocurren, el cultivo de salmón estuvo bien en tela de juicio, bien complicado desde el punto de vista de la imagen ambiental que estaba proporcionando a la gente, y se tomaron algunas medidas. Por ejemplo, los centros de cultivo ya no, antes estaban uno pegado al lado del otro, ahora tienen que haber 1,5 kilómetros entre centros de cultivo, una separación, digamos, porque eso es importante, porque la enfermedad que se genera en un lugar o la mala condición ambiental o de los fondos marinos, digamos, donde se está cultivando, si se genera en un lado, el vecino que estaba casi pegado a él, digamos, también sufría lo mismo. Entonces, esa es la primera medida. La otra medida es lo que yo te indicaba, que han introducido algunos avances tecnológicos en ese sentido. La alimentación antes se entregaba así a destajo, es decir, ad libitum. El animal cuando quería se entregaba, cuando se les ocurría daban alimento. Ahora se entrega en determinados horarios y en determinadas cantidades, ¿no es cierto? Se incorporó las cámaras de vigilancia para ver cuánta partícula cae, digamos, y poder parar la alimentación. Entonces, han ido automatizando esos aspectos.
Lo otro importante, digamos, que las densidades que se manejaban de peces, digamos, por metro cúbico de balsa jaula, eran realmente horrorosas. Estamos hablando de 15, 20 kilos, digamos, por un metro cúbico. Es igual que ustedes tengan un estanque de 1000 litros, metan 15 o 10 o 15 peces ahí. Imagínense la cantidad de peces. Las condiciones son muy malas y eso, evidentemente que con todas esas condiciones malas, digamos, de exceso de alimentos, deterioro de los fondos, qué sé yo, los fondos marinos, los fondos de donde se hacía el cultivo, fue generando problemas que al final estallaron en lo que se conoce como el virus ISA, porque los virus están presentes en todos lados. Es cosa de darle las condiciones y se disparan. Entonces la industria del salmón casi desaparece, o fue un impacto muy fuerte a raíz de esta enfermedad, y provocada evidentemente por los mismos déficits que tenía la industria para trabajar. Ahora, pasar de la balsa jaula, ¿no es cierto?, que es en los ambientes marinos o salobres donde se cultivan los salmón, a estanque, es una buena medida, siempre y cuando, ¿no es cierto?, el agua que salga de los estanques tiene que ser tratada. Eso es importante tenerlo presente. Sistemas de recirculación o sistemas de descontaminación que permitan retirar, digamos, los elementos de desecho que se generan a partir del cultivo. Si tú tienes un sistema de tratamiento de agua de los efluentes, evidentemente que es un beneficio trabajar en estanques en tierra que trabajar en ambientes abiertos, ¿ya? Porque ahí tú puedes controlar el agua que tú eliminas, mejorarla desde el punto de vista de la calidad ambiental. Y en ese aspecto hemos trabajado harto, tengo varias publicaciones con tratamiento de aguas efluentes del cultivo del dorado, de lo que tiene el profesor Wilson. Entonces, en ese aspecto es importante tener implementado algunas medidas para minimizar el impacto que significa el lanzar efluentes sin tratamiento. Por lo tanto, desde el punto de vista de quién es mejor trabajar en estanque, porque tú puedes manejar, puedes controlar y minimizar los impactos de los efluentes que se generan a partir del cultivo. Desde el punto de vista ambiental, ¿eh? Eso es importante. Ya, profe, gracias. Ya, ¿alguna duda, alguna consulta? Profe, ¿dónde podemos ver sus publicaciones? A ver, yo las voy a publicar, las voy a colocar ahí en el Drive o en Google. Les voy a poner, ¿ya? Ya, gracias. A ver, hay varias. La otra que lo puedan ver las tesis en la biblioteca, pero está cerrada la biblioteca. No, mentira, eso no. No, yo la voy a publicar, yo se la voy a mandar, ¿eh? Me acaban de aceptar ayer un trabajo que también se trabajó, digamos, un trabajo en esa línea, para que ustedes vean, digamos, cómo se puede manejar el tratamiento de los efluentes. Así que les voy a ver, de aquí al viernes les coloco en la plataforma o Moodle o en Drive, les coloco las publicaciones, ¿ya? Ya, profe. Ya, chicos, entonces nos estamos viendo el próximo martes y ahí iniciamos otro tema, ¿ya? No se olviden de la tarea. Vamos a tener tareas pequeñitas, pero que tienen que responder porque es parte de la nota, ¿no es cierto? Así que ahí desarrollen todo el ingenio buscando en internet las preguntas que les he proporcionado. Que estén muy bien, ¿ya? Profe. Nos vemos el próximo martes, ¿ya? Vale. Profe, ¿qué onda con ese drive? ¿Cómo puedo meterme al drive o esas cosas cuando sube los PPT? No, yo tengo que darle tengo que generar ¿cómo se llama esto? Una autorización. Les va a llegar un Y ahí correo recién envía. Ah, ya.